Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio semanal precisamente para conocer mejor nuestra fe, intentar vivirla. Cada semana nos acompaña un invitado en el set o también remotamente, como es el caso en esta ocasión. Como hemos dicho, saludo cordial a los oyentes, televidentes y todos los cibernautas también en este tiempo litúrgico tan interesante, nuevo por cierto, que la Iglesia nos va a proponer. Hoy nos acompaña nuevamente alguien que habitualmente nos colabora acompañándonos y compartiéndonos estos temas y explicándolos. El padre Pierre Martínez Valencia se encuentra interconectado también desde la ciudad de Arequipa. A él le damos las gracias y le saludamos. Bienvenido, padre. Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes, los miembros de Nuestra Señora del Encuentro? Un gran saludo también para todas las personas que se conectan por todos los medios que tienen, ya sea los medios masivos, la televisión, la radio, como también las redes sociales. Un gran saludo para ustedes en este hermosísimo tiempo de Adviento que empezamos, ¿no? En este nuevo año litúrgico en el que empezamos, en donde hemos terminado con la fiesta de Cristo Rey, tan hermosa, tan grande ella, y empezamos ahora a la espera del Señor, ¿no? El tiempo litúrgico de Adviento es el tiempo de la espera del Señor, de la preparación a la llegada de Cristo. Así que un gran saludo para todos ustedes y bueno, siempre muy contento de compartir nuestra fe. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos, Padre, con todo lo que nos comparte, además del magisterio, la enseñanza de los santos, etc. Usted lo ha dicho bien, este nuevo año litúrgico y ciertamente los que hemos intentado participar los últimos domingos, ¿verdad?, del año litúrgico que acababa, incluso las misas en semana, empiezan a hablar como de algo, de que se aproxima algo, Cristo, ¿no? En los evangelios, de esa alerta. Alguien dirá, por algo como suena catastrófico, podría ser alguna de lectura o de advertencia, y precisamente Adviento también, Padre, tiene, digamos, va a seguir esa temática. ¿Usted le ha parecido bien que podamos compartir un poquito algo de esta preparación siguiendo los textos de la Sagrada Escritura? ¿De qué vamos a hablar, Padre, y por dónde vamos a comenzar? Sí, mira, yo he estado más o menos pensando, me parece que puede ayudar mucho a la gente, primero, que es un esfuerzo que estamos haciendo, ¿eh? No es una cuestión fácil de hablar de estos temas porque te aseguro que de las cosas más controversiales y más difíciles además de tocar son los temas de las llamadas profecías del viniente, es decir, de Cristo en su segunda venida, ¿ya? Pero no podemos nosotros escamotearle al Evangelio, ¿no? No podemos hacernos de la vista de gorda ante lo que el Evangelio nos presenta. Hemos escuchado desde, digamos, desde antes de la fiesta de Cristo Rey, si ustedes han ido o vayan a ver el calendario litúrgico, ¿eh? O han ido yendo a misa diariamente, ustedes han podido notar que hemos estado leyendo el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y les soy sincero, como sacerdote que predica la palabra de Dios y que también tiene que reflexionar en ella, el Apocalipsis es un libro sumamente difícil de entender. Difícil de entender en la primera lectura que hacemos, porque hay un montón de imágenes, de cosas, de signos, de elementos que son, no sé, rarísimos, pero por otro lado también difícil de entender porque esto tiene un sentido y es difícil también encontrar el sentido. Entonces, ahora, pero eso no significa que Dios nos haya dejado un libro incomprensible o que nos haya dejado un libro para dejarlo, digamos, en la estantería para empolvarse y no tocarlo, no reflexionarlo. Ahora bien, ¿qué te puedo decir más o menos en la reflexión de lo que yo veo en las predicaciones que hacemos los sacerdotes o en las cosas que se van diciendo en las charlas? El Apocalipsis es tocado así muchas veces al estilo de nuestros hermanos protestantes. Un versículo y ya nos conformamos con el versículo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo. Un libro, una parte del Apocalipsis. Pero, claro, sacada del contexto, y qué bonita que es esa parte, ¿no? Porque habla de la paciencia de Dios, etc. Pero, ¿cuál es el contexto de esta frase de Cristo? Es ¿No? verdad, sí, sí. Segundo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no eres frío ni caliente? Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchas veces cuando se habla de la tibieza, ¿me entiendes? Pero, ¿en qué sentido lo dijeron? ¿Por qué lo dijo así? ¿En qué momento? ¿Para qué lo dicen, para qué dicen esa frase? Entonces, vamos a tratar de explicar un poco este tema en vistas. Claro, no se trata de hacer un curso exegético del Apocalipsis, porque de esto les aseguro, aunque hoy día casi nadie habla o hablamos de él, sin embargo,
se han escrito libros y libros y libros, y tal vez de los autores más notables de la Iglesia, todos ellos han escrito o un tratado del Apocalipsis o algo del Apocalipsis, ¿ya? O sea, no hay doctor de la Iglesia que no haya hablado algo del Apocalipsis. O un tratado entero, o al menos una buena parte del Apocalipsis. No hay padre de la Iglesia que no haya tocado o tratado entero o una parte del Apocalipsis, ¿no? Ya han habido inclusive controversias muy fuertes entre los santos padres con la cuestión del Apocalipsis. Yo justamente he estado leyendo un libro que tengo aquí, que es del padre Alcañiz, un sacerdote jesuita, y el padre Leonardo Castellani, que él hace un poco el enmarcamiento, que se llama La Iglesia Patrística y la Parucía, que es el libro precioso, que afronta un tema muy bonito, que después iré diciendo algo acerca de él, pero es un tema muy bonito que está presente en el Apocalipsis y es apasionante, te aseguro, es apasionante. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del Apocalipsis. No sé si te parece bien. Espero que no sea muy denso esto, vamos a tratar de siempre aterrizar un poco, pero me parece que está bueno porque la gente no sé si ha escuchado mucho acerca del Apocalipsis, ¿no? Padre Pierre, pero además, añadiendo en el sentido de lo que usted dice, viene muy bien ligado con el auténtico sentido y significado de lo que es Adviento y Navidad. Sí, la ternura del niño, ese pequeñito en el pesebre, pero que está anunciando la misión y a lo que va a venir Cristo, Padre. Entonces, digamos, no es que claro, esté forzando, ¿no? Es justamente por eso. Porque yo no quisiera tratar del Apocalipsis. O sea, no es que no me guste, pero no quisiera tratar del Apocalipsis, pero es la liturgia la que nos lleva a esto. O sea, por eso digo, no podemos escamotearle el Evangelio, no podemos nosotros apartarnos diciendo, mirar, digamos, silbar bajito, irnos por el costadito, por acá pasó el Apocalipsis y no importa, hablemos de otra cosa, ¿no? Tenemos que afrontarlo porque es una exigencia, primero, de la liturgia, segundo, de cualquier persona honesta que quiere leer la Sagrada Escritura y que entiende que toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no solamente el libro del Génesis o el Evangelio de San Juan, sino también el Apocalipsis es palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda con este tema, ¿cierto? Es un tema, sí. Además es un tema hermoso, es apasionante, pero claro, es un tema controversial y es un tema que muchas veces requiere interpretaciones que pueden ser inclusive antagónicas, interpretaciones que podrían inclusive ser opuestas a la realidad, porque uno esboza una teoría, ¿me entendés? Pero como es una profecía, hasta que no se haya cumplido, nosotros no sabemos a qué se refiere. Podemos hilvanar, podemos decir, puede ser esto otro, pero no tenemos la certeza. Ahora, pero también te quiero decir una cosa, Hernán, que es también muy interesante. Hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis. Hace 2000 años. Por tanto, muchas de esas profecías que eran profecías en su tiempo, ahora son historia. Ya pasaron. Entonces, no son profecías que vendrán. Algunas vendrán, pero otras ya han pasado. Entonces, podemos ver nosotros a la luz de la historia que se han cumplido algunas profecías o que se pueden haber cumplido unas profecías. Por supuesto que sí. De hecho, así lo han hecho los santos padres, los más reconocidos. San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo. Así lo han hecho. Ya en su tiempo, que vivieron 2 siglos, 3 siglos después de Jesucristo, ya lo hicieron. ¿Me entiendes? Imagínate después. Ahora, tenemos autores que son muy interesantes, muy buenos, ¿no? Muy ortodoxos, que nos han hablado del Apocalipsis. Por ejemplo, ¿no? Y hablo de los últimos tiempos, el mismo cardenal Newman tiene digamos, tratado sobre el Apocalipsis. O el cardenal Villot, un gran digamos, teólogo de los últimos tiempos, ¿no? Digamos, un poquito anterior al Concilio Vaticano II, digamos, en su fuerza, ¿no? Y tal vez contemporáneo del Vaticano II inclusive, tiene un libro acerca del Apocalipsis. Bossuet, ¿me entiendes? Después, un gran teólogo alemán, Holzhauser, del 1600, también tiene un montón de cosas interesantes sobre el Apocalipsis. O sea, no es un libro ajeno, Y entonces he dado autores, ¿no? Autores y algunitos nada más que puedo mencionar yo, ¿me entiendes? Pero hay un montón de autores que han hablado acerca de esto. Entonces, no vamos a hablar de manera interpretativa nosotros porque tenemos una capacidad de interpretar el Apocalipsis, no es eso, sino sencillamente vamos a dar algunas líneas acerca de este tema, ¿ya? Ahora. Estupendo. Y Padre Pierre, si alguien vuelve a insistir y dice, ¿pero por qué hablar del Apocalipsis en Adviento, Navidad? Porque nosotros no solamente recordamos el nacimiento de Cristo, porque el nacimiento de Cristo es para nosotros un recuerdo, pero la venida de Cristo es un futuro. Y es un futuro inminente. No digo inmediato, digo inminente.
Y entonces tenemos que saber que va a venir Jesucristo y cuál es la antesala de la llegada de Jesucristo. Celebrar la Navidad no solamente celebrar que Cristo nació hace 2000 años, es también celebrar que Cristo nace en el alma del cristiano, Claro. y es celebrar que Cristo viene, ya no en la humildad de la carne, sino en la justicia del Rey que juzga a todos, ¿no? Con misericordia, por supuesto, pero también con la espada, como dice el Apocalipsis, con la espada de doble filo, ¿no? Con la espada Ujú. bífida, dice el padre Castellani. Así que esto entonces vale la pena para que la gente se dé cuenta. O sea, nosotros recordamos la Navidad, que es una cosa tan tierna, tan hermosa, pero también celebramos a Cristo presente en nuestros días, porque ha dicho que Él estará con nosotros todos los días, pero también celebramos la venida de Cristo gloriosa, porque por eso rezamos todos los días también, venga a nosotros tu reino en el Padre nuestro, ¿no? Entonces se trata de Estupendo, eso, ¿no? Se trata de eso. estupendo. Pues a ver, padre, empecemos Muy entonces, bien. vamos a Vamos, por ello. vamos a empezar dando algunas pinceladas, ¿no? sobre el Apocalipsis. Entonces, vamos al capítulo primero, ¿cierto? Del Apocalipsis, porque, a ver, también sepan ustedes que, como dije un poquito antes, no se trata de una clase, ¿me entiendes?, sobre el Apocalipsis, de una clase exegética, sino se trata más bien de una introducción, ¿no? Una puerta que se abre para que ustedes puedan leer con fe y puedan también reflexionar sobre este libro tan hermoso como es el Apocalipsis. Un libro de consolación, así lo llaman los santos padres, ¿eh? Libro de consolación, aunque se hablen de cosas terribles, ¿no? Pero es un libro de consolación. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿quién es el autor? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿No? ¿Y cuál es en última instancia la finalidad del Apocalipsis? Eso es lo que voy a tratar de ver en esta primera parte, ¿ya? Entonces, primero, ¿quién es el autor? En el mismo libro del Apocalipsis, me parece que es en el capítulo 2, a ver, no, perdón, todo esto había el capítulo 1. Dice que el que escribe el Apocalipsis es Juan, ¿ya? Es Juan. Aquí está, justamente cuando empieza, ¿no? Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, hallándome en la isla de Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en espíritu el día del Señor, un domingo, y oí tras mí una voz fuerte como de tormenta que decía: Lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros uno semejante a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido los pechos con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al azofar incandescente en el horno, y su voz como la voz de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca, bueno, un montón de características que tiene este personaje. Él intentó, dice que cayó medio muerto, ¿no? No temas, yo soy el primero y el último, el viviente, que he muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que vieres, tanto lo presente como lo que ha de suceder después de esto. ¿Ok? Entonces, o sea, ¿quién es este hombre que escribe este libro? Se llama Juan. Yo, Wow. Juan, hermano de ustedes, ¿no? ¿Quién es este Juan? Porque eso, claro, no lo dice el texto, pero ¿quién es este Juan? ¿Quién es este Juan que se encuentra en Patmos? Bueno, si nosotros seguimos más o menos el hilo de la tradición apostólica, sabemos que el único apóstol que sufrió el martirio pero no murió fue San Juan el Evangelista, ¿no? San Juan, que fue el que también murió más tardíamente que los otros apóstoles, también lo fueron a sacrificar, digamos, a martirizar, y lo metieron en una olla hirviendo, y él por milagro, así como el profeta Daniel, y en eso también hace ver cómo es una figura un poco parecida a la de Daniel, ¿no? Daniel, que fue el rey, creo que fue el rey Darío, ¿no? El que a consecuencia de las instigaciones de sus ministros quería meter a Daniel en el foso de los leones, ¿no? Entonces lo metió en el foso de los leones, y los leones no le hicieron absolutamente nada, pero después el rey envió a esos ministros que lo habían acusado y no habían llegado a la tierra, ya se los habían comido los leones, ¿no? Los Sí, habían sí, sí. despedazado. Bueno, entonces Daniel es de alguna manera un poco la figura del profeta o del evangelista San Juan, que fue martirizado, y el martirio no le hizo nada. Entonces, llenos de terror, de espanto, porque no podían matarlo, las autoridades romanas lo enviaron a trabajar a la isla de Patmos. Y Mm. entonces es en la isla de Patmos que, según lo que cuenta la historia, ir a la isla de Patmos era peor que el martirio, porque era ponerlo a trabajar, ¿no?, en canteras,
de piedra, en un clima sumamente, digamos, desértico, desolador, en una situación de pobreza, la gente se moría ahí de hambre, ¿no? Y no eran, o sea, eran los esclavos y los presos más bravos, ¿no? Del imperio, que los mandaban allí como porque, ya, pues era como peor que la muerte, el castigo peor que la muerte, ¿no? Hacerlo sufrir lo más que podían. Entonces, ahí estaba. Entonces, por eso dice San Juan que me encontraba en la isla de Patmos, ¿no? Por la palabra de Dios, o sea, no por cuenta de, no porque él había ido a visitar Patmos, no porque quería, no, sino porque había sido puesto preso, perdón, y había sido llevado a Patmos a trabajar. Ahí es donde en un domingo, también esto es muy interesante, porque es el domingo el día de la resurrección, y es el día Sí. de la vida eterna, ¿cierto? Entonces, Ujú. en un domingo se le apareció una figura que es Cristo, ¿no? Con todas las características que les he mostrado, que es Cristo. Entonces, una figura que es Cristo, y le dice, escribe lo que yo te voy a revelar. Por eso entonces ya tenemos el autor es Juan. Juan. Juan el evangelista, que ahora es anciano, que es el apóstol que más ha durado, en el que, como dice también la tradición de la iglesia, en el que se termina la revelación universal, y es aquel que ha escrito antes el Evangelio, las 3 cartas, y ahora escribe este último libro, que es como el colofón de su vida, ¿no? Como el último momento de su vida, y es un libro súper interesante, ¿no? Mira, Hernán, y esto está bueno porque hay datos, ¿no? Que tenemos nosotros, por ejemplo, en el fragmento muratoriano, que es tal vez el testimonio de los textos bíblicos más antiguos que hay, porque tenemos ya una primera colección de libros que nos da San Ireneo de León, ¿no? Tenemos también lo que habla la Didaché, pero tal vez el testimonio de los libros, o sea, de la tradición bíblica más antiguo, es el canon muratoriano, ¿ya? Que se encontró en el año 170. Y muratoriano porque Muratori fue el que lo encontró, ya por eso se llama muratoriano. Allí se encuentran los testimonios de que el Apocalipsis es un libro inspirado. Los cristianos lo tenían como libro inspirado. ¿Y qué decían? Juan, ¿ven? Juan, el discípulo del Señor, en la isla de Patmos nos escribió un libro de revelaciones. Por tanto, desde muy antiguo, el Apocalipsis era tenido como un Lo libro canónico, tenía, como un claro. libro inspirado. Por tanto, no, Correcto. o sea, nadie dudaba de que el Apocalipsis era palabra de Dios. ¿Ok? Listo. Ujú, Muy bien. Entonces, ujú. un dato importante. Ahora, el autor es Juan, y ya lo sabemos por esa historia, ya lo sabemos porque mismo dice que yo soy el autor, ¿cierto? No se trata entonces de una comunidad, de alguien que se apropia del nombre, no, es Juan, y está bien, podemos decir, bien esclarecido esto, para que no dudemos. Y después ahora veremos de qué se trata este libro, ¿no? Y el texto Perfecto. también nos ha dicho, escribe lo que yo te voy a enseñar, lo que yo te voy a mostrar, escríbelo a las 7 iglesias, ¿sí? Interesante. Y ya empezamos con los símbolos y lenguaje. Le tengo que invitar a la pausa, padre, que ya nos hemos pasado un poquitito, pero así nos quedamos todos muy atentos para continuar y ojalá podamos en la pausa también ir por nuestra Biblia, quizá y ir revisándola mientras el padre nos la va explicando. El último libro de la Sagrada Escritura. Eso también es interesantísimo. Le invito a una pausa, Padre Pierre, a los oyentes y televidentes también, en hacia el encuentro con Dios, en estar a la espera, estar preparados. Enseguida continuamos en hacia el encuentro con Dios. Amigos de NS, continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con la visita remota, la conexión con el Padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense. Perdone, Padre, que no lo haya presentado completo al inicio, pero bueno, creo que ya muchos le conocemos por el tiempo que nos comparte. Muchas gracias y su colaboración asidua para este espacio de formación. Padre Pierre, el Adviento, decíamos, va muy bien que se pueda reflexionar con estos textos del Apocalipsis. Es una vigilancia, ¿no? Es una estar preparados y ya nos explicó un poquito una pequeña introducción y ahora usted quería al contenido, si no me equivoco. Adelante, estamos atentos, Padre. Bien, entonces,
Seguimos entonces bajo esta perspectiva del Adviento, que la palabra Adviento es reflexionar el advenimiento, es decir, la venida de nuestro Señor. Y por eso es que estamos tratando acerca del Apocalipsis, porque el Apocalipsis trata de eso. Y eso justamente es lo que quiero explicar ahora. ¿Cuál es la finalidad del libro? ¿Por qué San Juan escribe este libro? ¿Por qué Jesús le manda escribir este libro? Entonces San Juan le dice, San Juan dice, ¿no? Escribe, pues, lo que vieres, tanto en lo presente como en lo que ha de ser después de esto, ¿ya? Ahora, hay otro momento en que le dice también, donde dice también, escribe lo que va a suceder pronto. Entonces, se trata de un libro en donde San Juan va a escribir no la historia del Evangelio, por ejemplo, la vida de Cristo o la vida de la iglesia, sino va a escribir lo que va a suceder. Es un libro entonces profético. Eso, Es un profecía. libro de revelación. Por eso es que la palabra Apocalipsis, que nosotros en el idioma, en los idiomas de las lenguas romances, ¿no? No lo hemos traducido, lo hemos mantenido con el término Apocalipsis. Sin embargo, en las lenguas anglosajonas sí lo han traducido. Cuando uno lee una Biblia en inglés, se da cuenta que el último libro se llama Revelation, ¿no? O sea, revelación. Correcto. No es libro, Perfecto. no dice Apocalipsis como en nuestro caso, ¿no? Claro. Pero es por eso, porque el término significa revelación. Es lo que Dios revela, es lo que Jesucristo revela por medio de su ángel, le revela a San Juan para que, digamos, en orden a las cosas que van a suceder, que sucederán pronto, dice el texto, ¿no? Cosas que han de suceder, y las cosas que van a suceder al final, también dice, esa es otra frase que se dice en el Apocalipsis. Entonces, Sí. estamos hablando de futuro, no estamos hablando de pasado, no estamos hablando de presente, estamos hablando de futuro. Futuro hace 2000 años. Todo futuro hace 2000 años. Algunas cosas serán futuro para nosotros y otras cosas ya son pasado, ¿no? Fíjese. Padre, perdone, quizá en la lengua habitual la palabra profeta, profecía, nos suena como a mucha, se ha, digamos, no sé, manoseado mucho y le damos cualquier cosa de ficción, inclusive, quizá, ¿no? Claro, Eh, pero inclusive se ha manipulado tanto, discúlpame que te corte, eso. se ha manipulado tanto de que hoy día, por ejemplo, la defensa de ciertos derechos es el espíritu profético, ¿no? O sea, Mm, es cierto de que el profeta denuncia, los profetas denunciaban, ¿no? Las injusticias y las atrocidades. Y es un elemento de la profecía, pero realmente el carisma profético es una cosa muy distinta, ¿no? Ahora, también es cierto de que nosotros, los cristianos, por el hecho de nuestro bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero la profecía, ¿en qué sentido la tenemos? En el sentido de que nosotros le hablamos, al hablar del Evangelio, estamos proclamando la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido es profecía, ¿cierto? mm, Pero el carisma profético consiste en la percepción de parte del profeta, ¿no? Del sujeto de la profecía, del sujeto que recibe la profecía, es un carisma, es decir, es una gracia gratis data, digamos, dentro de la gracia de Dios está la gracia habitual, ¿no? Esa gracia santificante que tenemos siempre, están las gracias actuales y está también la gracia gratis data, que es la gracia que recibimos para el bien de la iglesia, ¿no? Para el bien de la comunidad cristiana. Entonces, el carisma profético es una gracia gratis data que Dios envía a determinada persona dándole un conocimiento. Este conocimiento se lo puede dar en vigilia, en sueño, se lo puede dar de manera intelectual, es decir, con certezas, conocimientos, ¿cierto? O se lo puede dar también de manera sensible, con imágenes, digamos, imágenes, inclusive pueden ser imágenes externas o imágenes, digamos, internas a la imaginación directamente, ¿cierto? Pero lo concreto es que se nos da un contenido de revelación, Dios ha revelado algo para que el profeta lo dé a conocer a los demás. Ese es el carisma profético propiamente, ¿no? Entonces, eso de manera general se puede decir que lo tiene la iglesia, por supuesto, porque así como el sacerdocio común lo tiene toda la iglesia, ¿cierto? Por la capacidad de ofrecer cosas ante, digamos, junto al Cristo, Cristo el sacerdote sumo y eterno. Así también el carisma, digamos, la realidad profética de la iglesia la tenemos todos, porque todos podemos predicar, ¿no? Esta revelación de Dios la podemos dar a conocer, es el evangelio que podemos dar a conocer. Pero profetas, así como sacerdotes ministeriales, no son todos los miembros de la iglesia, así también profetas, ¿no? Con el carisma, digamos, profético propia y esencialmente,
no somos todos, sino que son algunos que han recibido de Dios esa capacidad, o sea, ese carisma, ese don, y entonces son los que lo dan a conocer. Profetas del Antiguo Testamento hay un montón: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruc, Habacuc, etcétera, etcétera, ¿cierto? Profeta en el Nuevo Testamento, por supuesto, es Cristo nuestro Señor, ¿cierto? Que es el que nos dio a conocer toda la revelación y lo que nos da a conocer al Padre, que es lo más íntimo, ¿cierto?, de la revelación de Dios. Y también profetas son, por ejemplo, San Pablo cuando hace profecía, San Juan cuando hace profecía, ¿cierto? Entonces, y el Apocalipsis es un libro de profecías, donde se nos habla entonces de revelaciones que van a suceder, de cosas de futuro, de cosas que van a pasar en orden, digamos, en el orden concretamente, digamos, que va a seguir hasta llegada a la parucía de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, es Muy eso. bien. ¿Ok? Ujú. Entonces, ya tenemos el autor, ya tenemos, digamos, la razón del libro, ¿cierto? Un libro de profecías. Ahora, los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? Y, padre, perdone, esto de los destinatarios me ha hecho pensar que también nos suele pasar a los seres humanos, ¿no? Las personas, cuando nos hablan de, basta que a veces hablen de profecía o algo y nos pica la curiosidad, pero que creo usted lo dijo al inicio, mm, ¿cuál debe ser el tipo de lectura de nosotros al encontrarnos? Porque escuché que el padre habló de una profecía, me meto, o la Virgen llora por aquí, o tal santo, o dicen que no sé qué, entonces, más bien como una, no sé, curiosidad malsana. ¿Qué indicación ahí también, ahora que lo menciona, podríamos tener? Primero que hay que saber, ¿no? Que quien puede profetizar de manera radical, o sea, quien puede hacer una profecía, es Dios. Porque Dios es el único que conoce en su inteligencia divina el presente, el pasado y el futuro, y lo conoce propia y formalmente, ¿cierto? Pero también podría profetizar el demonio. ¿Así? Porque, por supuesto, porque el demonio es como un sabio, ¿cierto? ¿Ya? Por su inteligencia, Así tiene es. gran sabiduría. Es Entonces, ángel. así como un sabio puede predecir cosas, por ejemplo, si yo veo, lo que decía Jesucristo, si ustedes ven que está nublado es que va a llover. ¿Se entiende? Si Sí, ustedes vienen que viene viento norte es porque va a hacer calor. Si ustedes sí. vienen, entonces, así también el demonio puede ver determinados puntos, determinadas cosas y puede decir, puede predecir esto va a pasar. O Ajá. sea que, a ver, hay una, hay una teoría que se llama la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos habla de sistemas, o sea, la verdadera teoría del caos, ¿eh? Es una teoría que habla de determinados sistemas caóticos, como por ejemplo el sistema del clima, ¿ya? El clima es un sistema caótico, pero aún en un sistema caótico con determinados puntos, con determinadas claves, nosotros podemos predecir. De hecho, es, digamos, no siempre el tsunami, pero sí, tal vez ¿cómo se llama? Otros centros científicos te dicen claramente, bueno, de hecho, hay gente que vive en otros países, en Estados Unidos o en Europa, que sacan ahora el telefonito, a ver, ¿va a llover? Llevo paraguas, porque seguro que va a llover, ¿no? Entonces, aún en los sistemas caóticos se puede tener una previsión porque hay ciertos elementos que te pueden hacer, ciertos signos, ciertas llaves que te pueden hacer entender cómo funciona esto, que aunque sea caótico, tiene algo de orden, ¿no? Bien, entonces, también el demonio, digamos, en el correr del tiempo, en las cosas que pasan, puede prever cosas Claro. y entonces profetizar esas cosas que prevé. Ahora, también es interesante, el Padre Amor decía, ¿no? Muchas veces el demonio causa un mal o va a causar un mal y por eso es que, como sabe que puede causar este mal, entonces lo predice para decir, esto va a pasar, ¿no? Entonces lo predice y ya es una profecía, ¿cierto? Ahora, entonces puede predecir, puede profetizar, por supuesto, Dios, que es el que lo sabe todo, puede profetizar el demonio y hasta una persona común y corriente puede profetizar. Uno va, por ejemplo, a un curandero, una curandera, y le dice, usted tiene mal de amores, usted tiene una enfermedad. Claro, a ver, una persona que llega digamos, a un brujo, a un adivino, llega porque quiere ir a curiosear nomás, muy difícilmente, llega porque tiene un problema. Entonces, el problema puede ser de amor, puede ser de dinero, puede ser de salud. Entonces, ya, pues a alguno le va a pegar. Entonces, está prediciendo, ¿se entiende? Entonces, Ujú. podemos predecir. Entonces, hay verdaderas profecías y hay profecías más o menos y hay falsas profecías, ¿no? Ahora, Ya. Ujú. decíamos, Dios puede profetizar, por supuesto, y puede enviar a un profeta. Después, ¿el demonio puede profetizar? Sí. ¿Y puede decir alguna verdad? Sí. Sí, de hecho puede decir alguna verdad, pero siempre te va a cobrar, te va a sacar la factura el demonio cuando te dice alguna verdad, ¿no? Porque él es un mentiroso de principio, ¿no? Ahora, Ujú.
¿El hombre puede predecir? Sí. ¿Puede profetizar? Sí. O sea, ustedes lean algunos textos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos textos del Papa Pío XII o San Pío X, y les aseguro que son textos proféticos. Lean a Chesterton, cuando Chesterton dice, llegará un momento en que tendremos que defender con espada que el pasto es verde. ¿No estamos en ese momento ahora? ¿Me entiendes? Entonces es una profecía, de alguna manera es una profecía. Bueno, y uno lee, por ejemplo, en esto nos acercamos un poco digamos, al tema del Apocalipsis, por ejemplo, al padre Leonardo Castellani, que a mi modo de ver, por lo poco que he podido leer, es quien ha reunido, ¿no?, de manera seria a los mejores intérpretes del Apocalipsis, y él es muy profético. Es muy profético cuando empiezas a leer las cosas que él va diciendo. O sea, si no le pega, está en el ángulo, ¿no? O sea, si no le pegó al centro, al menos está un poquitito por ahí, ¿no? Va por ahí la cosa. Entonces, porque una persona que tiene sabiduría puede, como decíamos, predecir cosas. Ahora bien, un elemento más del tema de la profecía. ¿Qué pasa con la profecía bíblica? Que no es lo mismo que la profecía común y corriente. La profecía del diablo. ¿Ok? La profecía bíblica tiene una cosa que es espectacular, y que eso lo fueron diciendo de a poquito los santos padres. Lo dijo un poquito más claramente Santo Tomás de Aquino, pero después los autores, exégetas bíblicos del Apocalipsis, se han dado cuenta de que la profecía bíblica trabaja en dos niveles, que le llaman el tipo y el antitipo. ¿Ya? Dos niveles. Por ejemplo, cuando Cristo, vamos a hablar de la profecía de Cristo en el Evangelio, ¿ya? Cuando lo que digamos, hemos escuchado hoy día y vamos a escuchar después también, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Acuérdense lo que fue el último domingo del tiempo de la feria antes de Cristo Rey, ¿no? Se quedaban asombrados viendo el templo, y Jesucristo dice, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando ustedes oigan que le están diciendo, ya viene el Mesías, no les hagan caso. O está muy cerca, no le hagan caso. Cuando ustedes vean que vienen guerras y rumores de guerras, todavía no ha llegado el final. ¿Se entiende? O sea, Cristo está hablando de varias cosas. Hay una profecía, o sea, la profecía que dice Cristo trabaja en dos niveles. El tipo, que es el futuro inmediato. ¿Qué pasó digamos, con la profecía de Cristo? Vino, ¿cómo se llama? Tito, ¿cierto? El emperador, perdón, el general Tito, ¿cierto? Y destruyó Jerusalén, destruyó Tierra Santa. Y no quedó en el templo piedra sobre piedra, arrasó con Jerusalén. Años 70. Pero eso habla solamente de la destrucción de Jerusalén, no, habla del fin de los tiempos. Entonces, son dos niveles, dos verdades proféticas que están metidas en la profecía bíblica. O sea, Dios es el único que puede hacer una cosa así, porque un profeta puede avisorar un futuro inmediato y listo, se quedó ahí. Pero el futuro inmediato, el futuro último, no lo puede avisorar. En cambio, Dios sí, porque conoce todo. Entonces, la clave de la profecía bíblica es que existen dos niveles. El nivel digamos, de la verdad inmediata, de la profecía que se cumple inmediatamente en determinados tiempos, 70 años, 40 años, 60 años, y la profecía final, el tiempo final que cumple la profecía, ¿no? Entonces, así trabajan las profecías, y el profeta de Dios trabaja de esa manera. Trabaja de esa manera. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso es una característica propia de todas las profecías bíblicas y también de las profecías apocalípticas. Cuando Cristo habla, van a ver que siempre hay una doble posición. Destrucción de Jerusalén y fin del mundo. Y padre, me ha hecho pensar en esto que venía explicando usted del ángel caído, el demonio, incluso estos sabios humanos. Y con esto le invito a la pausa. Qué rápido se nos pasa el tiempo, pero para seguir entrando, ¿qué diferencia habría entonces en una especie de pronóstico, predicción, con este tipo de recursos y tal, pero de una profecía como que viene de otro lado y como que es, no sé, infalible, no lo sé? Y repito, nos sigue sonando quizá algo más televisivo, de alguna serie cuando nos hablan de profecías, pero que poco lo ligamos a veces a lo divino, ¿no? Le invito para que nos siga explicando, por favor, este tema sobre el Apocalipsis, sobre estar preparados y a la espera. Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, vamos a una brevísima pausa con el padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense. Enseguida continuamos.
Continuamos, amigos de Hacia el Encuentro con Dios, con este último bloque ya de este tema que, si Dios quiere, nos va a dar para más, para seguir preguntándole al Padre, porque fíjense, ya estamos en los dos bloques y seguimos en la introducción. El Padre se reía en la pausa, pero merece, ¿verdad, Padre? Porque realmente es un libro, como se ha dicho, polémico, poco tratado muchas veces y tiene la complejidad, ciertamente, reconozcámoslo, tiene cierta complejidad. Pero bueno, este es un intento también y además muy ligado a este tiempo de Adviento, Navidad, que la Iglesia nos va a proponer nuevamente ahora. Padre Pierre, adelante. Sí, a ver, seguíamos entonces tratando acerca de las profecías y habíamos preguntado si Dios puede profetizar, claro que sí, si el demonio puede profetizar, claro que sí, si el hombre podría profetizar, por supuesto. Ahora, pero sí es importante decir que tanto el demonio como el hombre pueden profetizar y si Dios quiere, se cumple eso. Claro. ¿Me entiendes? O sea, el único que puede profetizar de manera absoluta, esto va a pasar y va a pasar, es Dios. En cambio, cuando el hombre profetiza, predice alguna cosa, puede pasar o no. Depende de algún factor, de alguna variable para que no pueda pasar, pero también depende de la voluntad de Dios, por supuesto. Y lo que el demonio quiera hacer y por tanto lo predice, depende de su voluntad, sí, pero también si Dios se lo permite, ¿no? Entonces, por eso es que esas profecías son profecías de segunda línea, digamos, ¿no? Son profecías de segunda, ¿no? No son profecías de primera línea, ¿no? Como las de Dios. Claro. Ahora, un tema más que es importante, como iba hablando y voy a reforzar ahora, el tema de la profecía propia de la Biblia, la profecía bíblica que es con tipo y antitipo. Miren, una de las cosas que hoy día, bueno, hace ya varias décadas, yo me acuerdo de niño haber escuchado esto, se pusieron de moda, son las profecías de Nostradamus, por ejemplo, Sí. por dar un título o un profeta, ¿no? Porque hay otros más, un montón de Terroríficas, gente más que profetiza cosas y dice cosas. Bueno, pero terroríficas. Sí. justamente esas profecías que no son bíblicas tienen esta cosa, ¿no? Primero que son oscuras, hablan en poesía, como en cosas raras, y uno puede interpretarlas, pero se queda solamente en ese instante. O sea, va a pasar esto, pero solamente en ese instante. Y después ya se cumplió la profecía y se acabó. En cambio, la profecía bíblica tiene la capacidad de que algo suceda en ese momento y la profecía misma hable de cosas que van a suceder posteriormente, ¿no? Como decía, un futuro inmediato y un futuro terminal, o un futuro, digamos, final, ¿no? Y eso es lo que pasa con el Apocalipsis. Habla de algunas cosas que van pasando y después habla de otras cosas que van a pasar al final, antes, inmediatamente antes de la llegada de Cristo, ¿no? Como, Entonces, como eso en es dos, como en dos tiempos. claro. Y después hay una cosa también interesantísima, que varios autores modernos han hablado del Apocalipsis porque otros se volvieron locos. Por ejemplo, el padre Castellani dice que Holzhauser, que era un gran intérprete de la Biblia, llegó al capítulo 16 y ya no podía seguir. Wow. Y él decía, no puedo seguir, ya no tengo inspiración. Pero no era que no tenía inspiración, sino que él había seguido las profecías así, de manera, ¿cómo podemos decir? Lineal, ¿no? O sea, termina las 7 iglesias, después siguen los 7 sellos, después siguen las siete tubas, y las seguía linealmente, como que iban pasando cosas y después iban pasando otras, y se dieron cuenta, y por eso es que llegó un momento en que ya estaba disvariando, ya no puedo interpretar más, decía, ¿no? Claro. Pero entonces vinieron otros autores a decir, no, hay determinados momentos en que el profeta recapitula, Ah, claro. recapitula cosas. Entonces es súper bonito, te aseguro que es un tema fascinante del Apocalipsis, fascinante. Entonces, pero quiero terminar yo con esta cuestión para terminar un poco la introducción, quiero decirte además de que el Apocalipsis tiene que ser interpretado, y tiene que ser interpretado no como una cosa distinta, no como una excepción, sino como se interpreta la Biblia. Entonces, ¿qué nos enseña San Jerónimo, por ejemplo? ¿Qué cosa nos enseña? Aunque San Jerónimo, por ejemplo, se abre con la cuestión de la interpretación literal, y habla de la interpretación alegórica, porque había una herejía, y después hablaré de eso, ojalá que no el tiempo de hablar, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia hay que entenderla de manera literal. Y lo que no se puede entender, porque es imposible entenderlo de manera literal, pues habrá que entenderlo de otra manera, tal vez alegórica, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, vamos al Génesis. En el Génesis se entienden algunas cosas, o sea, ¿qué es lo que nos dice Humani Generis, del Papa Pío XII, ¿no? ¿Qué nos dice Humani Generis? ¿Qué hay que entender? Literalmente, que Dios creó el mundo, que Dios creó todas las cosas, que la creación es una obra de Dios. Ahora, 7 días es una alegoría. Dios podía haberlo hecho en 7 días, sí, pero al Sí. parecer, por lo que la ciencia nos va informando, pueden haber sido 7
tiempos largos, ¿no? 7 estadios, ¿no? En donde Dios ha ido formando. Una cosa es la creación, otra cosa es la formación de las cosas, ¿no? Podría ser una cosa así. Por ejemplo, cuando se habla, ¿no? Y las represas del cielo se abrieron, ¿no? Las compuertas del cielo se abrieron. A ver, ¿el cielo tiene compuertas? No tiene Desde compuertas. luego que no. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el tema de las compuertas del cielo? Si el cielo no tiene compuertas, entonces eso hay que entenderlo como una alegoría. No se puede entender de manera literal. La mano de Dios protegió a su pueblo. Dios tiene mano como para proteger con la mano, literal, no. Entonces, ese término, esa frase, no se la puede entender de manera literal, sino de manera alegórica. Entonces, en la Biblia, las cosas que hay que entenderlas literalmente, o sea, las cosas hay que entenderlas literalmente. Si se dice que Jesús expulsó un demonio, expulsó un demonio. Eso no es una alegoría. Si se dice que Jesucristo caminó por las aguas, caminó por las aguas. No es una alegoría. Pero si Jesucristo te dice, el reino de los cielos se parece al grano de mostaza, no puedes entender que el reino es un grano de mostaza. Muy bien. Es una alegoría, ¿se entiende? Entonces, bueno, igual el Apocalipsis. ¿Cómo lo entendemos? ¿De manera alegórica o de manera literal? Entonces, Ajá. bueno, hay escuelas. Está la escuela alegorista, está la escuela literalista. ¿Ok? Ahora, de hecho, pero también está la escuela apocalíptica, digámoslo así, o claro, la escuela apocalíptica que es la escuela parusiaca, que entiende entonces lo que es más sensato, que entiende no en el Apocalipsis una especie de alegoría en donde el ángel está hablando o San Juan está hablando a toda la iglesia católica, sean buenitos, hagan esto. Entonces me pinto un caballo, me pinto un dragón, pero ustedes sean buenitos. ¿Me entienden? ¿No? No, no se trata de eso, sino que nos están hablando en signos de cosas del futuro. Entonces, son signos, ¿me entienden? Son signos. Los signos nos hablan de cosas reales. Por tanto, la interpretación es de cosas reales, no de cosas morales. ¿Se entiende? O sea, no es, a ver, te habla del primer mandamiento. Al hablar de tal tema, es no, no, no. Te está hablando de algo que va a suceder realmente, pero está expresado en signo, en una visión. Eso es. Entonces, esa es la interpretación que se tiene que tener del Apocalipsis, ¿ya? Entonces, bueno, ya con esto creo que más o menos he delineado cómo hablar, qué cosa trata y cuál es el sentido de este libro tan hermoso del Apocalipsis, ¿sí? Y padre, perdón, en el momento también de la pausa usted comentaba o decíamos, la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Sí, claro. Pero los pronósticos, deducciones, yo no sé, hasta el mismo demonio, que no deja de ser ángel, alguien va alguna vez al curandero, alguna de estas pues prácticas que no están bien. Sí, sí. Y dicen, me han dicho esto y ciertamente se ha cumplido. Entonces uno dice, si esto no es de Dios, ¿y cómo puede como predecir el futuro? Ahí Pero está. entonces también podría no dejar, no darse, ¿no? Podría. Sí, a ver, por eso te decía, la profecía puede venir del diablo. Y entonces se cumple. ¿Pero por qué se cumple? Para engancharte, para que tú te quedes amarrado a eso, para que le creas, pues, y después, una vez que le creíste esto, le vas a creer siempre y le vas a creer todo. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que, por ejemplo, asumieron, ¿no? De que le van a decir el futuro, y como en una vez le pegaron al futuro, después le creen todo, Sí, absolutamente todo. ¿Me entiendes? sí, Esa es la sí, manera sí. de enganchar, pues. Esa es la manera de enganchar. Entonces, el demonio es muy astuto. Ahora, ¿una persona podría hacerlo? Sí, como te digo. Generalmente, los problemas humanos tienen ciertos parentescos, ciertas cosas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, un problema matrimonial, ¿qué cosas, a causa de qué se pueden dar? A ver, yo te pregunto, Hernán, a ver, un problema matrimonial, ¿en base a qué? O sea, ¿qué cosas pueden generar un problema matrimonial? El malentendimiento, familia, infidelidad, Infidelidad, trabajo, economía, ¿no? ¿no? Malentendimiento entre los esposos, qué sé yo, lejanías. Bueno, entonces uno puede deducir. Viene una señora y te dice, ¿sabes qué? Mira, estoy peleada con mi esposo. Bueno, a ver, pelea. Una pelea, ¿por qué se puede generar? Tres temas, generalmente, pueden haber otros temas, ¿no? Pero 3 temas generalmente, ¿no? Celos por infidelidades, economía, ¿no? Injusticias en la economía, falta de, digamos, de atención de la esposa y qué sé yo, ¿no? Entonces, uno puede deducir y uno puede proyectar. Le dice más o menos cómo es el esposo. El esposo es una persona que es así, 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 uno puede proyectar.
entonces se va a comportar de esta manera. ¿Me entiendes? Claro que uno no le va a pegar siempre al clavo, pero no está lejos de pegarle. Claro. Entonces, uno humanamente puede profetizar, puede predecir cosas, sí, pero Ujú. ¿significa que eso es algo infalible? No. En el Correcto. caso de Dios, cuando te profetiza algo, sí es infalible. Sí es infalible. Muy ¿Ya? bien. A Muy menos bien. que Dios te diga, porque, por ejemplo, lo que pasa con el profeta Jonás, voy a destruir Es Nínive, verdad. voy a destruir Nínive. Y Jonás fue a avisar, se va a destruir Nínive, se va a destruir, recorrió todo Nínive, y después se sentó para mirar cómo destruía Nínive, ¿no? Y no la destruyó. Y se enojó terriblemente Jonás, ¿no? ¿Por qué eres así? Porque Dios sabía que eres un Dios misericordioso, que no. Oye, pero se han convertido. Sí, digamos, tú tienes enojo de un ricino que hoy día crece y mañana se seca, y esta gente que vive tanta gente en este pueblo y que no sabe distinguir entre derecha e izquierda, no me iba a compadecer yo de este pueblo. O sea, Dios puede, digámoslo así, de manera bíblica, cambiar, digamos, ¿no? Su opinión, sí. Si se da determinada cosa, cambia. O sea, su pensamiento, digamos, digamos, la dirección que hay, su providencia siempre es recta y no es inamovible, pero Dios también trabaja con las cosas humanas, porque por eso nos ha dado libertad. Entonces una persona se convierte. O sea, Dios nos ha dicho, si tú cometes pecado mortal, te vas a ir al infierno. Pero si tú te arrepientes de pecado mortal, te puedes ir al cielo. Entonces yo cometí pecado mortal. Entonces, ahora, ¿de qué lado estoy? En el infierno, para el infierno. Pero si es que yo me arrepiento y hago penitencia, me confieso, vivo en gracia de Dios, ¿me lleva al infierno? No. Digamos, Dios espera más bien darme la vida eterna, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, es eso, ¿no? De esa manera también trabajan las profecías, ¿sí? Claro, claro. Padre, y los minutitos que nos van a ir quedando ya para redondear toda esta gran introducción sobre pues, el que ha escrito, la finalidad del libro, esta interpretación también muy, muy importante que usted ha mencionado, la interpretación literal que entiendo sería entonces como lo primero que habría que buscar en los textos bíblicos, incluido el Apocalipsis, desde luego. Claro, por ejemplo, vamos a ver digamos, un ejemplo, porque hay muchas cosas, pero un ejemplo pequeñito. El ángel le habla, digamos, escribe lo que el ángel le habla a las 7 iglesias, dice, ¿no? Jesucristo a San Juan. Entonces el ángel después le habla a San Juan y le dice, escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna, perdón, a la iglesia de Atira, a la iglesia de Sardes, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea. Escríbele. Entonces va escribiendo. Entonces los exégetas, los intérpretes de la Biblia dicen, son iglesias, pero es que también existían otros lugares en las iglesias de Asia, no estaban solamente esas iglesias, habían otras iglesias más. ¿Por qué solamente? ¿Por qué ¿Verdad? a 7? ¿Por Ajá. qué no más? Por ejemplo, Troade, que es donde San Pablo se dejó la capa, también estaba en Asia, pero no la menciona a Troade. ¿Por qué? Entonces, hay una interpretación, el 7 representa la totalidad. No son propiamente lugares, sino tiempos de la iglesia, ¿no? La iglesia entonces de Éfeso es la primera iglesia, es la iglesia del entusiasmo, la iglesia de los apóstoles. La iglesia, por ejemplo, de Esmirna es la iglesia de la muerte, porque Esmirna significa mirra, significa la muerte, por tanto son los martirios, la iglesia de los mártires. La iglesia de Pérgamo es la iglesia del pergamino, la iglesia de los, digamos, de los doctores de la iglesia, de la patrística, ¿no? Y todo eso, entonces, es una interpretación, se dan cuenta que nos habla primero de cosas reales, pero están expresadas estas cosas como en signos alegóricos, podríamos decir así, ¿no? Ujú, Iglesias de Asia, pero en realidad son tiempos de la única iglesia católica. ujú, ujú. De eso se trata. Y los septenarios hablan realmente de la iglesia y de Claro. acontecimientos y de cosas que van pasando. Padre, es curioso porque también en los textos, quizá con esto podamos terminar y cerrar, en los textos de Adviento de cada domingo, también se van a tomar profecías. Sí, claro, es que es justamente eso, porque acuérdate, estamos hablando de un tiempo de espera a la llegada de Cristo. Entonces es lógico que veamos el tiempo. A ver, tenemos que ver a Jesucristo que viene. Bueno, entonces, ¿cómo es la llegada de Cristo? O sea, ¿qué cosas son los antesalas? ¿Cuáles son los anticipos de la llegada de Cristo? Bueno, van a pasar estas cosas. Y se ve la historia que han ido pasando estas cosas. Se entiende entonces que la llegada de Cristo se acerca, está más inminente, está menos inminente, ¿me entiendes? Entonces, en base a lo que vamos interpretando en el Apocalipsis, nos damos cuenta de eso. Pero al final de todo, hay que entender de que este libro, como decíamos al principio del programa, es un libro de consolación. Ujú. Porque dice, cuando veáis que estas cosas están pasando, levantad, dice Jesucristo, ¿no? Levantad la cabeza, se acerca vuestro libertador.
¿no? Qué maravilla. Y, Muy bien, y- padre. Sí, sí, sí. sí, perdón. Por Y favor, en el Apocalipsis se dice justamente lo mismo, ¿no? Cuando ya termina el Apocalipsis, dice Maranatá, ven Señor Jesús, ¿no? O sea, cuando ya se han cumplido estas cosas, dice Maranatá, ven Señor Jesús. Ya se concreta, se culmina todo con la resurrección de la carne y la vida futura. una palabrita, padre Pierre, para despedirnos también. ¿Deberíamos tener entonces temor de leer el Apocalipsis o deberíamos intentar poco a poco, quizá con ayuda Sí. también, ¿no? Es Enfrentar. cierto, es cierto que tiene cosas estremecedoras. Es cierto, por supuesto, que a quién le gusta saber de que van a haber hambres, guerras y rumores de guerras, de que van a haber conmoción en los astros, de que hay un dragón que va a perseguir a los hijos de la iglesia, ¿me entiendes? O sea, ¿a quién le gusta ver? Pero es un libro de consolación y es un libro digamos, de alegría cristiana, porque es un libro que nos habla de la llegada de Cristo. Porque el final de todo esto es la llegada de Cristo. Es la historia de la iglesia, pero ante la llegada de Cristo. Y entonces es un libro que nos ayuda muchísimo a nosotros a tener esperanza, porque nuestra esperanza no está en las cosas, en el mundo, en las situaciones, en las circunstancias, sino nuestra esperanza está en Cristo nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Entonces, el Apocalipsis es un libro en que nos lleva a nosotros a tener esperanza solo en Él, solo en Cristo, no en otras cosas, no en el mundo que caduca, no en los grandes de esta tierra, que es como el mar, no ni siquiera en autoridades que podamos confiar, no, es en Cristo, solamente en Él hemos puesto nuestra esperanza. Ese es el Es, sentido del Apocalipsis. es verdad. Y esperamos poder seguir avanzando y conociendo más de este texto, padre Pierre Martínez, con la coordinación de aquí el equipo de producción y la realización también, y pidiéndole ahora para despedirnos la bendición sacerdotal, por favor, para ¿Cómo no? todos ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Pierre Martínez, hasta muy pronto. Dios los bendiga. Hasta luego. A los amigos de NS también, no se muevan, que tenemos más programación para ustedes en este tiempo también de Adviento. Hasta pronto.